Buenas, hoy los invito a ver el capítulo de incisivo central superior. Este incisivo es muy singular, tiene una erupción a los 7 años de edad, es un diente muy importante en la estética facial, es un diente en forma de paleta y además es un diente que se ve muy afectado por la enfermedad periodontal en caso de que exista. Y es un diente muy simple de extraer. Los invito a ver este gran capítulo de incisivo central superior. Bueno, continuando con este capítulo, este incisivo central superior en la nomenclatura FDI lo vamos a reconocer, lo vamos a reconocer con el diente 1.1 y 2.1. 1.1 el incisivo central superior del lado derecho y 2.1 el incisivo central superior del lado izquierdo. En la nomenclatura americana modificada, tenemos la numeración 8 y 9. En Palmer, en tanto, tenemos la numeración 1 con ese símbolo y aquí también 1 pero con este símbolo. ¿Ok? Este incisivo central superior tiene una forma de paleta. Esa es la característica o de pala, según el nombre que se le dé en algunos países. Ahí vemos en la imagen que es un diente bien singular con una raíz cónica, generalmente recta. Puede estar angulada hacia distal levemente, pero nótese la diferencia. Para saber si es izquierdo o derecho, tenemos que fijarnos en el ángulo mesial. El ángulo mesial, el ángulo mesial de este incisivo es mucho más recto, más marcado. En cambio, el ángulo distal es mucho más romo, más redondeado. Esa es una característica fundamental de este incisivo para determinar el lado. Claramente que esa es la cara vestibular, la cara que mira hacia anterior. Las caras vestibulares y palatinas son generalmente convexas, excepto la parte de cíngulo que es más cóncava en la zona palatina. Este incisivo, como recién decía, es un diente que se puede ver afectado por la enfermedad periodontal y como muchos pacientes pueden tener un enanismo radicular, sería muy grave en una enfermedad periodontal avanzada ya que tienden a movilizarse fácilmente. Este incisivo central superior tiene dos rebordes marginales por la cara palatina, ¿ya? Que están, vamos a mostrarlo con el láser, aquí. Reborde marginal en este caso sería distal y este reborde marginal el mesial. El reborde marginal mesial llega hasta el ángulo, el otro no alcanza a llegar. Esta zona un poco más cóncava, la zona del cíngulo, y también se describen en este incisivo tres mamelones, que son lóbulos de desarrollo, el mesial, el central y el distal, y un cuarto lóbulo de desarrollo que sería el palatino. Incluso en algunos pacientes puede haber
una extensión de este lóbulo de desarrollo palatino, ¿ya? Con una excrescencia en esta zona. Vemos ahí la cara distal y la cara mesial. El eje también, si tiramos una perpendicular por el eje del diente, nos va a quedar, entre comillas, corrido ya el eje con respecto al ápice. Entonces el ápice está más palatinizado que la perpendicular que cae sobre el plano oclusal. El ápice va a estar más palatinizado que la línea perpendicular que cae sobre el plano oclusal a nivel del borde incisal. El borde incisal es generalmente recto, delgado. Bueno, la erupción de este diente es a los 7 años, una erupción bastante temprana. Es uno de los primeros dientes entonces en aparecer, después de los incisivos inferiores y de los molares, ¿ya? De los primeros molares. Y nótese esto, su cierre apical se genera a los 10 años, por lo tanto todos los procesos cariosos que generan problemas pulpares nos van a traer inconvenientes en su tratamiento endodóntico, porque su ápice recién cierra a los 10 años. Entonces son dientes que debemos cuidarlo especialmente en esta etapa donde están todavía inmaduros, a los 7, 8, 9 años. La longitud coronaria es de 10 y la radicular es de 12,5, por lo tanto nos da un total de 22,5. Es un diente, dentro del análisis de todos los dientes, un diente corto en comparación, siempre comparamos con el canino que es más largo, que mide 26,5. Es un diente corto, ancho, tiene un diámetro mesiodistal de 9 y vestíbulo palatino de 7. Como les decía, la corona es ancha en forma de paleta. Presenta 4 caras y un borde. La cara vestibular es convexa y se ensancha hacia incisal. Es decir, es más acinturada a nivel del cuello y después se ensancha hacia distal. Perdón, hacia incisal. El borde mesial forma un ángulo casi recto al unirse con el borde incisal, mientras que la unión del borde distal y el borde incisal forma un ángulo obtuso y redondeado, lo que recién les comentaba. La cara palatina tiene una forma trapezoidal, o podríamos decir rectangular, pero como difiere sus ángulos, es un trapezoide, un trapecio, y es cóncava especialmente en su cíngulo, convexa en los rebordes marginales y en el lóbulo de desarrollo. A nivel cervical entonces presenta un tubérculo llamado cíngulo, de donde se originan estos dos relieves que acabo de mencionar, que divergen hacia incisal, se van abriendo hacia incisal. El cíngulo puede ser único o estar bifurcado o trifurcado. Las caras proximales, mesial y distal, son de forma triangular, algo convexas, ¿ok? La cara oclusal se transforma en un borde incisal, en los incisivos, ¿ya? Entonces un borde incisal, no una cara oclusal. Y en individuos muy jóvenes se aprecian estos 3 mamelones que recién comentaba, estos lóbulos de desarrollo, y implica que estos dientes no han sido sometidos a gran desgaste, a la atrición fisiológica que tienen los dientes, ¿ya? Porque estos mamelones finalmente terminan desapareciendo con el tiempo. La raíz es única, casi recta, con el ápice romo, de forma cónica triangular, e incluso se podría decir que tiene 3 caras, una cara vestibular y 2 posterolaterales mediales, que serían la mesial y la distal. La longitud radicular, la proporción corona-radicular, es 1,25 a 1,5 veces la longitud coronaria. Es decir, la corona nos cabe 1,25 veces o 1,5 veces dentro de la raíz. El conducto y cámara es aplanado en sentido vestibulolingual y se ensancha con 3 cuernos pulpares que tienen relación con los tubérculos, ¿ya? O lóbulo de desarrollo.
Y el conducto radicular es único y amplio, de forma triangular al corte en jóvenes y circular en el adulto. Es un diente muy simple de realizar endodoncia, es un diente muy simple de extraer, es un diente que se afecta mucho con la enfermedad periodontal, es un diente también que anatómicamente está en relación a las fosas nasales, no perdamos ese punto de vista, la relación espacial con otras cavidades. Ahora vamos a ir al modelo a revisar algunos detalles ahí in situ. Acá tenemos el incisivo central superior. Es un diente corto con una proporción color radicular de 1,25 veces la corona en la raíz. Es un diente en forma de paleta, con una cara vestibular muy convexa, una cara palatina cóncava, pero convexa en esta zona, aquí cóncava y acá convexa, dos caras triangulares proximales, mesial y distal. Este incisivo es un incisivo izquierdo superior central, incisivo central superior izquierdo. ¿Por qué? Porque notamos este ángulo mucho más marcado, en cambio este ángulo es más redondeado. E incluso este ángulo está en un plano más inferior, más caudal, que el ángulo distal. El ángulo distal está en un plano más superior. Esta corona convexa llega hasta la zona cervical. Nótese que la zona cervical vestibular sube, es más alta que la zona cervical proximal. Es decir, el LAC, el límite cementario, está más alto en la parte vestibular que en la parte mesial y distal. Estos mamelones que se aprecian aquí son muy notorios en individuos jóvenes. Recordemos que el diente erupciona a los 7 años de edad. Y algo que suena muy lógico, pero los dientes, la corona después ya no crece. Erupciona y ese tamaño se mantiene hasta ya un individuo mayor. Es por eso de que a veces en un aspecto de imagen, a veces los padres preguntan por qué se le ven los dientes tan grandes. Porque los dientes no crecen más desde que ya erupcionaron la corona, pero la cabeza del paciente, del individuo, del niño, va a seguir creciendo. Entonces es un asunto de proporciones también. Estos mamelones desaparecen con el tiempo porque el borde se pone más recto por la atrición, que es el desgaste fisiológico que tienen los dientes. La cara palatina es cóncava en esta zona y tiene este cíngulo en la parte cervical que muchas veces da una eminencia, una excrescencia, por lo tanto puede estar bifurcada esta zona, ¿ya? O trifurcada. Los rebordes marginales, el reborde marginal, ¿ya? Este es el lado mesial, el reborde marginal mesial llega muy cercano al borde, en cambio el distal no, al borde recto. Y esta es una zona cariogénica. El incisivo lateral es mucho más retentivo su cíngulo que el central. Sin embargo, igual es una zona donde pueden producirse caries por acumulación de placa bacteriana. El ápice generalmente apunta levemente hacia distal, sin embargo es más bien recto, es más bien recta la raíz. Y esta raíz es objeto muchas veces de fracturas, como vamos a ver en las aplicaciones clínicas, ¿ya? De cualquiera de los 3/3, cervical, medio o apical. Aquí está entonces el incisivo central, ¿ya? Muy claro en su descripción. Lo otro importante son los ángulos que forman
¿ya? Con respecto a la raíz. Siempre la corona es divergente hacia incisal, ¿ok? La corona es divergente hacia incisal y esta zona es más recta. Ahora vamos a pasar a las aplicaciones clínicas de este incisivo central superior. Ahora, en la sección de aplicación clínica de este incisivo central superior, vamos a notar varios aspectos. Uno de los aspectos más importantes de este diente es que se ve muy afectado por los TDA, que son los TDA, traumatismos dentoalveolares. Lógicamente por su ubicación en una zona central, superior, anterior. Entonces es un diente que está muy expuesto a los accidentes de baja energía, mediana energía, y puede tener fracturas, especialmente fracturas radiculares. Puede tener fracturas radiculares a nivel del tercio cervical, del tercio medio o del tercio apical. Cada una con distintas consideraciones clínicas, claramente. También pueden haber fracturas coronarias complicadas y no complicadas, es decir, que afecten la pulpa o no afecten la pulpa respectivamente. En esta zona, especialmente los ángulos. Por lo tanto, es un diente que tenemos que cuidar y hay que llamar a la prevención, enseñándole a los padres de los pacientes a que no expongan a sus niños a ciertos eventos donde se puede ver afectado este diente. Es un diente que es muy fácil de extraer, de realizar la exodoncia, claramente porque tiene una sola raíz, es una raíz recta, y con movimientos de rotación anda bastante bien en la extracción. Generalmente se trata de hacer una exodoncia bastante atraumática para que el hueso se conserve y podamos colocar un implante posteriormente en caso de que el diente ya no tenga solución, su problema carioso, su problema de patología de raíz, etc. Respecto a la enfermedad periodontal, como es un diente muy corto, y en algunos pacientes pueden tener incluso una raíz más corta, es decir, sufrir de enanismo radicular, claramente las bacterias pueden generar una movilidad rápida de este diente y se pierden fácilmente, lamentablemente, por enfermedad periodontal. Cuestión que no debería ocurrir, ya que también hay que llamar a la prevención ahí con las medidas de higiene correspondientes. Del punto de vista de endodoncia, es un diente muy fácil de realizar una endodoncia, porque es una cámara pulpar amplia y un conducto único. No tiene bifurcaciones generalmente, no hay de estas apicales, y es un diente que podemos realizar la endodoncia generalmente en una sesión sin mayor complicaciones, a menos que esté afectado por quistes o por procesos necróticos, etc. Es un diente que erupciona a los 7 años de edad, por lo tanto también influye no solamente la ubicación en el TDA, en el traumatismo dental-alveolar, sino que también la edad, es decir, un diente que erupciona bastante temprano en comparación a otros dientes, por lo tanto está expuesto a posibles accidentes por juegos con los niños, etc. Es un diente entonces muy esencial en la estética dentaria. De hecho, los pacientes, por ejemplo, los pacientes que se hacen prótesis, lo ideal es que tengan fotografías de esta zona dentaria, de la zona incisal, de las zonas de los incisivos superiores e inferiores, para tratar de replicar esa estructura en las prótesis venideras. ¿Ok? Entonces este diente es muy esencial en la estética, tanto que se trabaja mucho, por ejemplo, con aspectos estéticos de este diente. Por ejemplo, la translucidez de sus bordes incisales. Muchas veces estos mamelones desaparecen, dijimos, y con la atrición se generan bordes incisales, algunos translúcidos, otros menos translúcidos, pero dar esa estética precisa es una tarea fundamental del cirujano dentista, por ejemplo. También su relación
con la fosa nasal. Así como los premolares y molares están en relación al seno, una relación mucho más cercana, claramente, a veces es milimétrica, 1 o 2 milímetros. Aquí generalmente la medida es alrededor de 1 centímetro, 8 milímetros, que nos da de distancia entre el ápice y la fosa nasal, pero no hay que perderlo de vista, ya que muchos dientes supernumerarios, que son los conocidos mesiodens, se ubican entre estos dos incisivos, el izquierdo y el derecho, y están muy cerca de la fosa nasal y es un riesgo quirúrgico de esta zona, ya, la cavidad nasal. ¿Ok? Por lo tanto, es un diente muy singular, muy importante para la estética, se afecta en los traumatismos y lo que ya les dije de la endodoncia, periodoncia y de las extracciones. Bueno, hasta aquí dejamos el capítulo incisivo central y los invito a un nuevo capítulo de anatomía de cabeza y cuello con aplicación clínica. Nos vemos, que estén bien. Y atentos a los comentarios, estaré atento a los comentarios y a algún tema que ustedes quieran tocar de cabeza y cuello. Saludos.